A 2.200 kilómetros del Polo Norte y a casi 400 sobre el Círculo Polar Ártico está, ubicado en una ciudad en la que nunca sale el sol, con sus 70.000 habitantes. Lanza, la ciudad más poblada en esas latitudes, ubicada en pleno barco de las auroras boreales, se encuentra la capital del Ártico, Tromsø, en Noruega. Experimenta el extremo de las estaciones. En verano, durante los meses de mayo hasta finales de junio, se vive el fenómeno del sol de medianoche, mientras que en invierno, entre los meses de noviembre y enero, justamente en esta época del año en la que nos encontramos, se vive la noche polar, un periodo, aproximadamente 50 días, en la que sus pobladores no van a ver la luz del sol. En esta ciudad la temperatura promedio en el invierno es de -7 grados centígrados, llegando a sentirse hasta de -15. Sin embargo, para sus pobladores, que llevan habitando este lugar desde hace al menos 3.200 años, todo transcurre con total normalidad. Transportes, hospitales, supermercados, iglesias, restaurantes, hoteles, bancos y hasta gasolineras, y todo, absolutamente todo, ocurre sin luz solar. Quédate viendo este video para que descubras cómo es la vida en esta ciudad, en la que todos los días son de noche y permanece congelada bajo temperaturas extremas. Pues desde ya te invito a que me acompañes hasta el final de este video. Tromsø es una ciudad que se encuentra al norte de Noruega y es considerada la capital del Círculo Polar Ártico. Esta ciudad se encuentra dentro del Círculo Polar. Antes de explicarte sobre este fenómeno, tengo que comentarte que Tromsø tiene cerca de 70.000 habitantes, y estos no ven la luz del sol desde el 27 de octubre hasta el 14 de enero. Son meses que se pasan en total oscuridad y con muchísimo frío. Y es que estudios arqueológicos sugieren que el área tenía poblamientos humanos desde hace unos 9.000 años, pero no fue hasta hace 3.200 cuando se desarrolló la presencia de una comunidad nótica al sudeste de la región. La forma más rápida, práctica y económica de llegar a Triunfo es en un avión desde Oslo, la capital de Noruega. Los vuelos recorren 116 kilómetros y tardan 1 hora con 55 minutos. Al mes aterrizan en este aeropuerto cerca de 1.254 vuelos, que son 42 vuelos por día, esto por la cantidad de personas que llegan en busca de las auroras boreales. Pero, ¿cómo es que se vive a completo oscuras en esta ciudad? Quiero comentarte un dato sumamente interesante, y es que la noche polar trae consigo varios trastornos mentales. Para una persona que nunca la ha visto o vivido, se puede llegar a desarrollar depresión severa. Tras varios estudios que se han hecho, es por eso que los noruegos tienen luces encendidas en todo momento, da igual la hora del día. Para ellos, tener la luz encendida da la sensación y la fe de que volverán a ver la luz del sol nuevamente. La vida laboral en Noruega es tan común y corriente que, en muchos países, sin embargo, si te das cuenta, todas las casas están muy juntas de la otra. Esto es para que las personas no caminan muy lejos a temperaturas tan bajas. Si llegaras a caminar un trayecto de aproximadamente 15 minutos, ya estarías muriendo de frío. Por esta razón, todas las casas están más juntas para que no termines congelado en las frías calles de Tromsø. Si no es que mis manos se congelan antes, quiero aprovechar para mostrarte el dinero acá en Noruega. Aunque es un país que se encuentra en Europa, Noruega en sí no pertenece a la Unión Europea, y esto trae consigo que no tenga el euro como moneda oficial, sino que tenga la corona noruega, y aproximadamente 10 coronas noruegas equivalen a 1 euro. Y este es de diseño, no es nada del otro mundo, lo que tiene es un faro. En cambio, el billete de 200 coronas tiene un diseño de un pez que se logra ver muy bien ahí. Ya que entendemos un poquito mejor cómo funciona la moneda acá en Noruega, quiero contarte un poco sobre su antiguo pasado. Nos trasladaremos al Museo Polar. Posiblemente este sea el lugar que nos va a hacer entender a la perfección cómo puede ser la vida acá en Trozos, y un poquito de la historia y el origen de esta ciudad. Más que nada porque a fondo este pequeño museo recrea las expediciones árticas y la captura en el mar Ártico. Se encuentra en una antigua casa de aduanas, junto a un muelle construido en el año 1830. Tromsø ha sido centro de caza de focas de Noruega y punto de partida para muchas expediciones polares. Hoy es un lugar cultural y de referencia para las expediciones. Dentro del museo se puede conocer una muestra de los barcos y los equipos esenciales en el mar y de las excursiones hacia el Polo Norte. Salgamos del museo y veamos los lugares más impresionantes que debes visitar si vienes a Noruega.
Hay varios lugares en los que vale la pena hacer una parada. Justo al lado del puerto se encuentra la estatua más famosa de la ciudad. Dedicada a los cazadores del Ático. Vas a encontrar tiendas de souvenir, agencias de turismo, restaurante, tiendas de ropa y alguno que otro duende en la apuesta de un local. Y por si fuera poco, también se encuentra la única catedral de todo Noruega que está construida completamente en madera. Cabe de destacar que las temperaturas por la noche polar es un fenómeno que asombra a cualquier persona que no viva en estas latitudes. Así es como es la vida de las personas en el país donde nunca sale el sol, pero no termina aquí. En el próximo vídeo te voy a contar sobre los 5 animales prehistóricos congelados encontrados completos. Desde ya te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, y si te gustó este vídeo, déjame un me gusta, y como siempre te digo, nos vemos en un nuevo vídeo.